Bienvenidos y bienvenidas a Canarias, una hora más para leer, un podcast del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, donde celebramos la literatura hecha en las islas. En este octavo episodio buscamos para encontrar a una de las artistas más destacadas de la literatura canaria y la última voz del 27, Josefina de la Torre. Para hacerlo nos acompaña Alberto García Aguilar, profesor de la Universidad de La Laguna y gran conocedor de la figura de Josefina de la Torre. Su contribución al rescate del autor ha sido innegable y con su tesis doctoral titulada El guión como texto literario, la escritura cinematográfica de Claudio y Josefina de la Torre, ha contribuido a la recuperación de la memoria de la autora. Alberto, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes y un placer estar aquí. Te damos la bienvenida a Canarias, una hora más para leer, un podcast del Gobierno de Canarias. Aprende sobre el patrimonio literario canario a través de historias, mitos y leyendas del archipiélago que entrelazan fragmentos de la vida y obras de escritores y escritoras relevantes de Canarias. Quédate y escucha el podcast Canarias, una hora más para leer, porque aquí hay mucho libro que contar. Bien, para empezar y para ubicarnos, me gustaría que nos contaras cómo llegas a interesarte por la figura de Josefina de la Torre. Bueno, lo que yo sabía de Josefina de la Torre durante la carrera, bueno, siempre se da algo de Josefina de la Torre en bachillerato, ¿no? Para las pruebas de acceso a la universidad, digamos que ese sería mi primer contacto, bastante básico. Luego, si es verdad, en la universidad, al hablar de las mujeres de vanguardia, pues también me dieron algo, aunque quizás no con tanta profundidad. Claro, yo llego realmente de ella en el momento de hacer la tesis doctoral. Claro, yo lo que sí tenía claro era que quería estudiar el guión de cine como texto literario, que era la profesora que considero mi mentora en la carrera, Isabel Castel, que fue la que me dio la asignatura de literatura y cine. Pues bueno, había hecho con ella también el trabajo de final de carrera sobre ese tema y quería continuarlo. Claro, por cuestiones prácticas, estando en Canarias, para buscar ayudas para la tesis, pues uno intenta buscar siempre algún autor canario. Buscando temas que encajaran dentro del guión de cine como texto literario relacionado con Canarias, me encuentro con Claudio de la Torre, que desarrolló una importante carrera como director y como guionista, y encuentro alguna referencia menor a que Josefina de la Torre había escrito al menos un guión de cine. Entonces, claro, yo digo, bueno, aquí hay material suficiente para hacer una tesis doctoral, mayormente de Claudio de la Torre. Incluyo ese guión de Josefina que he encontrado. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo me empiezo a meter en archivos, sobre todo en el archivo que está aquí cerquita, el de Josefina de la Torre, de la Casa Museo Pérez Galdós, y me doy cuenta que es que no tiene un solo guión, sino tiene como 10 guiones de cine que hubieran justificado perfectamente una tesis individual sobre los guiones de Josefina de la Torre. Y ahí es donde me doy cuenta realmente de la importancia que tuvo el cine en la vida de Josefina de la Torre. Sí es verdad que fue un periodo bastante corto, se centra sobre todo en los años 40, más o menos en la primera mitad de los años 40. Luego los trabajos que hace en el cine son esporádicos, sobre todo como actriz. Pero lo que es la escritura cinematográfica se concentra en esos años y a pesar de ser un periodo de tiempo bastante corto, sí fue una tarea bastante intensa. Entonces, pues bueno, llego a Josefina de la Torre a través de, primero de una búsqueda práctica de conseguir ayuda, pero luego también me encuentro, también de una manera bastante casual, un corpus impresionante de guiones que no había ni podido sospechar. Vale, y habiéndome rescatado la figura de Claudio de la Torre, ¿cuál es la influencia que tiene su hermano en los guiones de cine de Josefina? ¿Qué te encuentras de Claudio en Josefina? Bueno, la trayectoria creativa de Josefina de la Torre es que no se entiende sin Claudio de la Torre. Él, digamos, fue su gran mentor. La propia Josefina de la Torre lo reconoce. Ella, por ejemplo, en su último poemario, De Medida del Tiempo, recuerda con melancolía, ya su hermano ha muerto, lo recuerda con melancolía, vuelve a insistir también en ese carácter de mentor. Pero un dato muy significativo es que la primera entrevista a Josefina de la Torre, que aparece en la prensa en 1931,
es una entrevista que hacen conjuntamente Claudio de la Torre y Josefina de la Torre. Entonces yo creo que esa primera aparición pública en la prensa de Josefina de la Torre junto con su hermano revela hasta qué punto estaban imbricados los dos en su trayectoria literaria. También Claudio de la Torre, cuando gana el Premio Nacional de Literatura en la convocatoria de 1923 por la novela La vida del señor Alegre, claro, eso a Claudio de la Torre le abre las puertas de los círculos intelectuales de Madrid, sobre todo. Él ahí entra en contacto con muchas de las grandes figuras de lo que conocemos como generación del 27, y Josefina de la Torre, pues gracias a esos contactos de su hermano, también va a establecer relaciones bastante estrechas en algunas ocasiones con estos grandes autores. Conoce a Federico García Lorca, conoce a Alberti de manera bastante estrecha, y de hecho, uno de los ejemplos más claros de estas relaciones es el prólogo con el que Pedro Salinas, el prólogo que hace Pedro Salinas al primer poemario de Josefina de la Torre, de versos y estampas, que supone un apoyo bastante claro de esta generación al trabajo de Josefina, cuando se estaba comenzando. Claro, todo ello pasa por la mentoría de Claudio de la Torre. Uh-huh. Eso, por ejemplo, sucede en el ámbito de la poesía, pero en el ámbito de la actuación, tanto teatral como cinematográfica, los caminos de Claudio y Josefina son prácticamente paralelos. Es decir, Claudio de la Torre comienza a trabajar en cine a comienzos de los años 30, los estudios que Paramount tenía a las afueras de París. Y estando Claudio de la Torre supervisando la sección en español, que en esta época tenemos que tener en cuenta que había versiones multilingües, es decir, no había doblaje, en un mismo decorado pasaban actores, intérpretes de distintas lenguas, que eran nativos de distintas lenguas. Pero cuando surge el doblaje, Claudia de la Torre invita a su hermana a participar como actriz de doblaje en esos estudios. Y de hecho creo que es bastante conocido, por ejemplo, el hecho de que una de las actrices que dobló Josefina fue Marlene Dietrich, que es un hecho creo que se conoce bastante. Y luego también en sus actuaciones delante de la cámara, pues va a ser Claudio de la Torre como director quien llame a su hermana para hacer algunos de esos papeles. Es verdad que algunos secundarios, pero cada vez poco a poco tiene algo más de protagonismo, aunque siempre en papeles secundarios. Pero igualmente no se entiende la evolución o la incursión de Josefina de la Torre en el cine sin su hermano Claudio. Vale. Y desvinculándonos un poco de la figura de Claudio, ya metiéndonos en lo que es la escritura de Josefina, ¿cuál es el papel que tiene Josefina pues en la generación del 27, en este grupo, en Las Sin Sombreros? ¿Qué papel adopta ella ya lejos de la figura de Claudio? Bueno, el papel que ella va, o la figura que ella va a encarnar es lo que solemos decir mujer moderna, ¿no? De los años 20, de los años 30, ¿no? Uh-huh. ¿Qué entendemos por mujer moderna? Pues una mujer que no se limita a las actividades domésticas que estaban más pensadas para las mujeres de generaciones anteriores, ¿no? Las generaciones de las madres que habían nacido en el siglo XIX, pues ahí sí hay una brecha generacional bastante importante. Josefina de la Torre tuvo la suerte de nacer en una familia que propició esa actitud moderna por parte de Josefina, es decir, no le pusieron ninguna cortapisa a sus inquietudes artísticas, a su formación musical, literaria. Claro, no todas las mujeres de esa época tuvieron la misma suerte. Y un ejemplo muy claro lo dice Concha Méndez en sus memorias. En esas memorias hay una escena que recuerda a Concha Méndez que ella había ido de oyente a la universidad, a una de las clases. Su madre se entera y cuando Concha Méndez regresa a su casa, su madre la está esperando y le golpea con un teléfono en la cabeza, le hace una herida, porque dice que eso no era un lugar para las mujeres. Claro, Josefina de la Torre, tuvo la fortuna, gracias a nacer en esa familia, de no tener ese tipo de impedimento. Uh-huh. Y ese rasgo de mujer moderna se va a ver también reflejado en algunas declaraciones de Josefina que hoy en día nos pueden parecer poco relevantes, pero sí eran muy importantes en la época. Por ejemplo,
Cuando Josefina de la Torre es incluida en la antología de Gerardo Diego del 34, que fue un reconocimiento bastante importante para ella, de hecho solo aparecen 2 mujeres, Ernestina de Champurcín y Josefina de la Torre. Bueno, Gerardo Diego les pide una pequeña semblanza a cada autor que incluye ahí, preguntándole, bueno, un poco cómo concibe la literatura. Ahí Josefina va a hablar de varios de sus gustos. Y va a hablar, por ejemplo, de que le gusta el cine, le gusta el deporte, concretamente la natación, y conduce su propio automóvil. Claro, hoy en día, digamos, ese tipo de gustos no son especialmente llamativos, pero claro, en una mujer de los años 20, de los años 30, que diga que le gusta el cine, que se había convertido en un símbolo de la modernidad, de las vanguardias de esos años, que le gusta el deporte, pues que también que suponía que una mujer no estuviera limitada a las actividades del hogar y pudiera realizar una vida activa fuera del hogar, y también que conduciera su propio automóvil, que básicamente lo que venía a decir con eso es no dependo de nadie para ir a los sitios, ¿no? Es también una manera de reivindicar su modernidad. Pues claro, ese tipo de declaraciones dejan claro que Josefina de la Torre, en ese grupo, en ese conjunto de mujeres del 27 de esa época, intentaba encarnar ese arquetipo de mujer moderna. Ok, y bueno, sabemos que Josefina cultivó cine, poesía, música. ¿Cuáles son todos los riesgos que ella asumía al ser mujer en la época en la que lo era? Y ser tan multidisciplinaria. Yo creo que el principal riesgo que ella corre es el de la incomprensión. Me explico. O sea, bueno, de hecho, ella, incluso en la última entrevista pública que ella hace en prensa, en el 2001, que se la hace Antonio Puente, ella se va a lamentar de que, bueno, se lamenta de que cree que no tiene el reconocimiento necesario y llega a decir que en este país pues no se perdona la bicefalia, entendida como una persona con distintas inquietudes, y dice que no se perdona pues el carácter multidisciplinar de un creador. Es decir, que lo que se espera es que un creador tienda por por un camino creativo, por otro, por la poesía, por el cine, por el teatro. Y claro, pues ese carácter multidisciplinar, que yo creo que incluso hoy en día puede generar problemas, era todavía, o suscitaba todavía más incomprensión en el franquismo. Ella, por ejemplo, y me parece un ejemplo bastante concreto, en unas declaraciones del año 42, en la revista Primer Plano, que era una de las principales revistas cinematográficas del franquismo, ella, en la primera película en la que actúa, ya delante de las cámaras, bajo la dirección de su hermano, que es Primer Amor, bueno, por circunstancias, por el accidente del que iba a ser ayudante de dirección, terminó ocupando el papel de dirección, ¿no? Un papel técnico que en esa época era algo poco frecuente para una mujer. Y en una entrevista, en el Primer Plano, el periodista le va a preguntar precisamente si considera que una mujer está preparada para realizar el papel o las funciones de un ayudante de dirección. Claro, Josefina de la Torre responde que evidentemente sí, que incluso la respuesta que da es que incluso su sensibilidad, la de una mujer, puede incluso hacer ver detalles que a un hombre se le puede escapar. Esa es la respuesta que ella da. Y la siguiente pregunta que le hace el mismo periodista es si ella cree que una mujer puede llegar a dirigir una película de cine y hacerlo bien. Claro, la respuesta que da obviamente es: una mujer no tiene por qué tener limitaciones creativas, es decir, puede explorar las distintas manifestaciones creativas sin que haya cortapisa. Esa es la respuesta que da. Pero el hecho de que le hayan preguntado por ello a comienzos de los años 40, pues creo que ejemplifica ese riesgo que corría de incomprensión y de falta de consideración a su trabajo, quizás no tomarlo del todo en serio. Sí, que al final ella nunca se achicó realmente ante esas preguntas y esas dudas que generaba ser mujer, ¿no? Exacto, ella lo que hacía era
reivindicar precisamente la capacidad de las mujeres de incursionar en todas las facetas artísticas, que fue lo que ella hizo en su vida. Por eso, en un contexto de represión, donde desde las revistas franquistas, revistas sobre todo, en ocasiones con conexiones directas con la Falange, como puede ser, por ejemplo, la revista Y, ¿no?, donde se animaba a las mujeres a que hicieran las tareas del hogar, y si en algún caso quisieran hacer tareas del hogar, pues que se dedicaran a lo mejor a coser en su casa o a hacer alfarería en su casa, artesanía, y luego lo vendieran, pero que todo tenía que estar reducido al ámbito doméstico. Pues claro, un caso como el de Josefina crea incomprensión en la sociedad de ese momento. Ok, desde luego una figura súper interesante. Vamos a hablar un poco de su carrera cinematográfica y de que ella tuvo que interpretar pues distintos papeles. Dentro de esos distintos papeles, ¿a qué tipo de mujer se fue acercando Josefina? De esos papeles, ¿qué se quedó para ella? Bueno, hay que decir que en general la sensación que tuvo Josefina de la Torre con su trayectoria en el cine como actriz fue bastante decepcionante, ¿no? Ella se quejaba, en primer lugar, de que no le habían pagado bien en su primer papel, que no le habían pagado directamente, se lamentó. Pero luego, cuando ya tenía papeles, siempre fueron secundarios, pero cada vez iban teniendo algo más de protagonismo, se quejó de que nunca llegó a tener el papel protagonista con el que deseaba lucirse realmente en el cine. Entre este tipo de mujeres que ella va a interpretar, pues podríamos dividirlas en dos grupos. ¿Vale? Que además ese tipo de mujer pues está estrechamente relacionado con el carácter interdisciplinar de que siguió a lo largo de toda su vida. ¿Por qué? Porque muchos de los papeles que va a interpretar, de las mujeres que interpretan, son mujeres que incluyen números musicales en las películas. Es decir, ella desde niña, por influencia de su familia, que tenía, por ejemplo, uno de sus tíos, Néstor de la Torre, que había sido barítono y que también se preocupó en la formación musical de Josefina de la Torre. Ella sabía tocar bien el piano, sabía cantar, pues esas habilidades, precisamente para destacar para incidir en ese carácter multidisciplinar, se van a ver reflejadas en algunos de sus personajes. En la película Primer Amor, que es la primera que hace en España bajo la dirección de su hermano, ella es un papel muy breve, es una mujer que está en un balneario interpretando una canción con un arpa, pero ya vemos ahí que su hermano la ha elegido para un papel musical, aunque sea bastante breve. Y luego el papel donde más va a destacar, que es en Misterio en la Marisma, que sigue siendo un personaje secundario, pero ahí sí que tiene un protagonismo, una importancia considerable. Aquí tenemos a una ladrona de guante blanco. Ella va a una fiesta en un cortijo andaluz e intenta robar un collar de gran valor. Pero dentro de esa trama policíaca, pues se introducen varios números, y ese guión también lo había escrito Claudio de la Torre, precisamente yo creo que pensando en que su hermana luciera esas habilidades musicales. Y hay números donde vemos a Josefina bailando canciones de tipo tropical, otras en las que está cantando canciones al piano, más clásicas. Y pues esa interpretación sirve también para reflejar sus distintas inquietudes artísticas, sus distintos talentos. Entonces podemos dividir el tipo de mujer que interpretó en el cine en las que servían para mostrar sus habilidades musicales, y otras que encarnaban lo que podíamos llamar una mujer fatal, es decir, esa mujer seductora que asociamos normalmente al cine negro, que intenta, que no tiene escrúpulos, que su única intención es utilizar a los hombres para su propio beneficio. Y ese arquetipo lo va a encarnar, por ejemplo, en Una herencia en París, que fue precisamente el guión de esa película, fue el único guión escrito por Josefina de la Torre que llegó a la pantalla. Y ella misma, se dio ese papel a sí misma, que es también un papel interesante. Es significativo que haya escogido ese papel porque implica una ruptura con el modelo tradicional de mujer.
Es decir, esa mujer fatal pues rompe con el papel más tradicional de la mujer o más convencional de mujer dedicada al cuidado a los demás. Ahí tenemos el arquetipo totalmente contrario. Okay. Bueno, pues hablamos de Josefina delante de la cámara. Vamos a hablar de Josefina detrás de la cámara y para que me hables un poco de los guiones, cuáles eran las características que tenían sus guiones, por qué no sabemos casi nada de los guiones. Bueno, en general yo creo que la carrera como guionista de cualquier autor que haya destacado, digamos, en los géneros literarios más convencionales, en la narrativa, en la poesía o en el teatro, pues sí, en el caso de que tengan una faceta como guionistas de cine, esa faceta en líneas generales ha quedado olvidada o ha pasado desapercibida. ¿Por qué? Porque en general en los estudios literarios no se ha considerado, en líneas generales, aunque haya excepciones, pero no se ha considerado un texto con valor literario, es decir, un texto que merezca ser leído o ser editado o ser publicado independientemente de que exista una película a partir de ese guión o de que la película se haya rodado. Es decir, en líneas generales se considera un tipo, digamos, como si fuera un manual, una guía en el que una vez se ha rodado la película, pues se desecha ese texto. Ese es el principal motivo, creo yo, por el que ha pasado desapercibida esa faceta. Y luego también porque de esos guiones que ella escribió, solo uno llegó a la pantalla. Y es curioso también que precisamente en esta faceta como guionista, una vez más, igual que en las actuaciones delante de la cámara, va a buscar un carácter multidisciplinar, interdisciplinar en sus actuaciones, combinando la actuación con la música, con el canto, con el baile, la interpretación de instrumentos. Pues la mayoría de guiones que escribe Josefina de la Torre están basados en novelas que ella escribió a mediados, las empieza a escribir durante la Guerra Civil y continúa escribiéndolas hasta mediados de la década de los 40, que son lo que podríamos llamar novelas de kiosco, es decir, novelas, lo que solemos conocer como novelas rosas, es decir, historias románticas totalmente idealizadas, y novelas policíacas. Las escribe como una manera de obtener ingresos rápidos en un género que se vendía bien en la época, y bueno, de una situación de crisis de su familia surgida a partir de la Guerra Civil, pues eso era una fuente de ingresos que podía solucionar la dificultad familiar por la que estaban pasando en ese momento. Josefina de la Torre se va a inspirar en sus propias novelas para escribir esos guiones de cine. De hecho, el único guión que se llegó a rodar, que es el de Una herencia en París, se basa en una novela rosa de ella. Lo va a dirigir la película la dirige Miguel Pereira, pero sí es ella, junto con Tony Dalgi, que es otro actor que colabora con ella en la película, quien va a encargarse de desarrollar el argumento, desarrollar el guión técnico, y bueno, por eso podemos decir que tuvo una incursión como guionista en el mundo profesional del cine, es decir, de una manera profesional. Un poco para vincular también a Josefina de la Torre con Canarias, ¿a ti te parecería restrictivo denominar la producción de Josefina como una producción canaria, por ejemplo, la literatura, pues una literatura canaria? Que hay mucha controversia con este tema. Sí, no, desde luego hay muchísima controversia, hay controversia incluso de considerar autoras que generalmente se consideran canarias o que se suelen estudiar como literatura canaria, que a lo mejor luego surgen dudas, ¿no? Como puede ser el caso de Josefina Pla, hasta qué punto es canaria una persona que casi no vive en Canarias, ¿no? O sea, yo creo que no es restrictivo considerarlo como literatura canaria, la obra de Josefina, pero sí creo que es restrictivo considerar que la proyección de su obra solo importa a nivel regional o a nivel de Canarias. O sea, voy a poner un ejemplo, una anécdota personal para explicarlo, que lo ejemplifica bien. O sea, yo, por ejemplo, cuando estuve de Erasmus, que lo hice en Durham, al norte de Inglaterra, teníamos un profesor de literatura hispánica, una asignatura de literatura hispánica, y entre las autoras que daba ese autor,
que daba ese profesor incluyó a Josefina de la Torre. Que sí es verdad que ese profesor era canario, es decir, digamos, es medio trampa. Pero sí es verdad que me parece importante que alumnos de otros países pues estén dando a Josefina de la Torre al mismo nivel que autores, pues, digamos, de los centros culturales, ¿no? Que, digamos, la periferia, lo que se ha considerado periferia cultural como Canarias, pues que se ponga en el extranjero, en universidades extranjeras, totalmente, al mismo nivel o en el mismo catálogo, en el mismo programa de autores que otros considerados o que otros que provienen de los centros culturales, como pueden ser Madrid o Barcelona o Sevilla. Sin duda. Y bueno, ya para ir acabando, a día de hoy, ¿qué nos aporta la obra de Josefina de la Torre y por qué es importante seguir leyéndola, descubriéndola? Yo creo que sobre todo lo más significativo de la obra de Josefina de la Torre es una potencia creadora bastante penetrante. Es decir, en su poesía, Josefina de la Torre va a esforzarse porque esa palabra poética se convierta en emoción, esté estrechamente ligada a la emoción. Para nosotros como canarios, pues desde luego ahí tenemos en su poesía textos relevantes para reflexionar sobre lo que es la insularidad, sobre lo que es vivir en una isla, pero también creo que aparte de todo eso, de cuestiones puramente regionales, es una literatura que a día de hoy pues nos permite aumentar, enriquecer nuestro mundo interior, explorarnos a nosotros mismos. Y es también, y creo que el hecho de que su producción literaria y artística en general, como actriz, como guionista, como fundadora también de su propia compañía de teatro, ¿no? En gestiones más técnicas, pues que todo eso se haya desarrollado, es decir, que esa trayectoria abarque prácticamente todo el siglo XX, pues me parece que incursionar en la vida de esta autora, en la biografía de esta autora, supone acercarnos o ver un resumen de todas las incursiones, bueno, de cómo se adaptó a las distintas manifestaciones culturales de todo el siglo XX. Pues Alberto, nos estamos quedando sin tiempo, pero muchísimas gracias por aceptar la invitación, por venir, por haber compartido con nosotras tu visión, tu conocimiento. A mí personalmente me ha hecho mucha ilusión y espero volvernos a encontrar. Y nada, a nuestros oyentes que recuerden seguir el podcast en Spotify y en YouTube y seguirnos por las redes sociales del ICDC, donde iremos actualizando noticias de este episodio y de los siguientes. Sin mucho más que decir, larga vida a la literatura canaria.